Mi nombre es Inés Pousadela y soy profesora de la Universidad de Ort. Llevo muchos años investigando sobre participación, representación, movimientos sociales y, entre otras cosas, sobre el movimiento de mujeres. Desde el momento mismo en que se proclaman los derechos humanos, las mujeres se preguntan, bueno, ¿y los derechos humanos nos incluyen o no se incluyen a las mujeres? Porque era ambiguo, porque de hecho la primera Declaración Universal de los Derechos Humanos no se llamaba Declaración Universal de los Derechos Humanos, se llamaba Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en un idioma que, por cierto, tenía la palabra humano, pero eligió usar la palabra hombre. Entonces las mujeres se preguntaban desde el principio, cuando dicen hombre o dicen seres humanos, ¿no? Y esa ambigüedad de cuándo nos incluyen y cuándo no, muy convenientemente, a veces hombre es el universal humano y a veces hombre es hombre, y las mujeres quedamos afuera, ¿no? La primera vez que a nivel internacional se proclamaron los derechos de las mujeres como derechos humanos fue en la conferencia de Beijing en 1995. A principios del siglo XX, o sea, hace más de un siglo, la primera vez que se hizo una gran manifestación de mujeres, que fue cerca de esta fecha, fue a fines de febrero, fue en Nueva York. Las obreras de Nueva York se movilizaron en masa para reclamar mejores salarios, menos horas de trabajo y el derecho a voto, que todavía no tenían. El movimiento de mujeres, en sus comienzos, reclamaba por derechos, por ejemplo, civiles, de igualdad civil, luego los derechos políticos, el derecho a voto, luego se van sumando reclamos de derechos, de derechos sociales, derechos culturales, derechos ambientales, derechos sexuales y reproductivos, o sea que como que hay varias olas sucesivas de reclamos de derechos, y en el caso de Uruguay, por ejemplo, se ve muy claramente, ¿no? Como hay algunos derechos que claramente se conquistan y se instalan, ¿no? Y como que se naturalizan primero. Por empezar, los derechos de la igualdad civil, ¿no? Uruguay fue un país donde muy tempranamente se reconoce la igualdad de capacidades civiles de hombres y mujeres. También Uruguay es de los primeros países que reconoce el sufragio femenino. Creo que es el primero de la región. De hecho, es también el segundo que reconoce el derecho al aborto. El aspecto en el que yo diría que las mujeres uruguayas quedaron más rezagadas es en el terreno de la representación política, ¿no? Donde si bien las mujeres pudieron votar bastante tempranamente, sigue habiendo una proporción muy baja de mujeres en el Parlamento, ¿no? Y eso tiene consecuencias para las políticas públicas. Uno de los grandes problemas emergentes, ¿no? Que emergen de la situación de desigualdad de género es la violencia de género, ¿no? Y eso es un problema global. Un problema global que existe desde siempre, pero que se intensificó además muchísimo durante la pandemia, ¿no? La movilización contra la violencia de género fue lo que revitalizó al feminismo en América Latina, ¿no? El feminismo de repente se volvió masivo con las protestas de Ni Una Menos y las protestas contra la violencia de género y con el femicidio, ¿no? Fueron protestas que creo que marcaron una época porque cambiaron nuestra forma de ver muchas cosas, ¿no? Ahora es normal hablar de violencia de género, es normal hablar de femicidio, y eso era algo que básicamente como concepto no existía. O sea, cuando algo como concepto no existe en la realidad tampoco, es una realidad que se ignora, ¿no? Que se piensa de otra manera. Si uno se fija cómo salía en los diarios, ¿no? Las noticias de que un hombre mataba a una mujer y eran crímenes pasionales, aparecían en los policiales. Y realmente pasó a ser un tema de derechos y de igualdad cuando se empezó a pensar de otra manera. ¿Y quién lo empezó a pensar de otra manera? Y las organizaciones de mujeres, que por empezar empezaron a contar las muertas. El feminismo se ha vuelto sentido común, ¿no? Y es un feminismo muy diferente por el que teníamos más estereotipado de hace varias décadas. Por empezar y esta es una palabra que ahora, está resonando más, es interseccional, ¿no? Es decir, las mujeres que se movilizan por los derechos de las mujeres, pero entienden que están sometidas a diversas capas de desigualdades, ¿no? Que una mujer pobre, negra, está sometida a diversas restricciones de sus derechos y a desigualdades no solo por ser mujer, pero también por ser pobre, por ser negra, por ser trabajadora, por ser madre soltera, por ser esto, por ser aquello, ¿no? Esas son las capas de desigualdades que se van superponiendo. Y los movimientos de mujeres en la actualidad son interseccionales en ese sentido. Reconocen que ya no se trata de defender los derechos de una mujer abstracta,
¿no? Que esa mujer abstracta, siempre cuando es abstracta, termina siendo la mujer blanca de clase media, urbana, educada, etcétera, ¿no? Sino que se trata de defender los derechos de las mujeres reales, que son todo eso, además de ser mujeres, son trabajadoras, son, bueno, pobres, rurales, urbanas, lo que sea. Entonces, digo, ese es el feminismo de hoy, esa es la razón por la cual el feminismo hoy es masivo y ese es el feminismo del futuro.